Humana Consulting Group, firma consultora especializada en talento humano y cultura organizacional, con más de 10 años trabajando con empresarios y empleados. En base a su experiencia y estudio, comprueba que el 80% de los empleados considera que sus jefes, empresarios, piensan solo en su beneficio, y que el 80% de los empresarios piensan que sus empleados no se comprometen y no quieren el bien de su empresa. Para ampliarnos este resultado me acompaña Miguel González, máster en estrategia empresarial. Bienvenido en Boda. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Hola, María Antonieta, buenas tardes. Un saludo para ti y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en este momento. Gracias por acompañarnos, y yo estoy segura que vamos a despejar algunas dudas, porque este conflicto pues es silencioso, que genera obstáculos en el desarrollo empresarial y que también reduce la productividad. ¿Cómo cambiar esta mentalidad? Bueno, efectivamente es un tema muy actual, es un problema que se vive en todas las empresas, muy pocas las que por ahí no se viven, pero es algo que lastimosamente se ha hecho cultura, es decir, se ha hecho parte de las organizaciones, y que efectivamente merma la productividad, merma la eficiencia, genera estrés, genera conflictos, rivalidades, y lo peor es que obstaculiza el verdadero trabajo en equipo que debería haber en una organización, y que las organizaciones están normalmente esforzándose porque haya trabajo en equipo, pues este conflicto lo termina mermando, y eso causa problemas, obviamente. Ahora, ¿cuáles son las causas? Para poder resolver este conflicto hay que primero entender cómo se origina, cuáles son las causas. Y en toda la experiencia que hemos tenido en Humana Consulting Group, que es la firma en la que yo represento, hemos encontrado tres principales causas. Número uno, la comunicación. Un tema muy humano, que normalmente en las relaciones humanas hay problemas de comunicación, por tanto, en el ámbito empresarial, este conflicto empresarios versus empleados también es un tema humano, y por tanto la comunicación es un tema importante en el cual hay que tratar. No solamente la falta de comunicación, sino también la mala comunicación o la falta de asertividad en la comunicación. Ahora bien, aquí podríamos poner muchos ejemplos. Yo recuerdo un caso de hace poco, un empleado dentro de una empresa, el dueño, jefe, le dice que vaya a arreglar, por ejemplo, una balanza que había en la bodega. Le había dicho, las balanzas no pueden estar dañadas porque son importantes para el funcionamiento de la empresa y por tanto deben estar siempre arregladas. Por favor, anda a arreglar que hay una que está dañada. El empleado va, proactivamente se da cuenta que hay dos balanzas que están dañadas y toma la iniciativa de ir a arreglar. Lo cual uno diría, bueno, es muy bueno, pero resulta que 2 días después el dueño de la empresa o el jefe se da cuenta que habían mandado a arreglar dos balanzas, lo manda a llamar al empleado, lo reprende y lo multa. Y uno dice, obviamente el empleado nos decía a nosotros, bueno, nunca más vuelvo a ser proactivo, porque uno intenta ayudar y más bien sale perjudicado y recibe castigo. Pero ahí podemos entender que hay un problema de comunicación, se generan conflictos por mala comunicación. Probablemente el jefe estaba pensando que el empleado mandó a arreglar una balanza que no está dañada, quizás para sacar algún tipo de beneficio económico con el proveedor. Lo que debió haber hecho obviamente el empleado es avisar antes que había una balanza dañada y luego, una vez con la autorización, mandarla a arreglar. Igual hubiera sido proactivo, pero fue un tema de comunicación. Del otro lado, del lado de los empresarios, también vemos este tipo de inconvenientes. Recuerdo una empresa muy grande, multinacional, que le daba buenos beneficios con mentalidad de responsabilidad social empresarial, intentaba darle beneficios a sus empleados, buenos almuerzos, transportación y otros beneficios más, y resulta que cuando hacemos un diagnóstico, el 90% de los empleados pensaba que ese beneficio se lo daba el gobierno y no la empresa. Es un tema de comunicación. Esto se complica un poco más cuando la comunicación no es solo uno a uno, sino que hay que comunicar a grandes grupos de personas, y para eso es necesario tener canales de comunicación muy bien estructurados. Miguel, ¿por qué este pensamiento negativo que cabe destacar, como usted lo decía, lleva años arraigado? Esa pregunta es muy interesante porque nos lleva a la segunda causa por la cual se genera este conflicto, y que es la existencia de prejuicios o ideas preconcebidas acerca de los empresarios y acerca de los empleados. Prejuicios o ideas preconcebidas que pueden venir desde la casa, es decir, desde muchos años atrás, donde desde chiquitos nos dicen, no, es que los empresarios son unos egoístas, son explotadores, lo único que les interesa es su propio beneficio. O desde la casa que nos digan, bueno, a los empleados hay que tratarlos duros porque son vagos, porque son perezosos, y si tú no estás atrás, pues la gente no trabaja.
entonces ya la gente, los empresarios y los empleados van a las empresas ya con prejuicios, entonces ya van a la defensiva. Le hago una pregunta, Miguel, a propósito de este tema que estamos tocando. ¿Cuáles son estos mitos? ¿Cuáles son estas ideas preconcebidas que hay en la mayoría de las empresas? Principalmente que el empresario solamente busca su beneficio y está buscando por donde quiera sacar provecho en contra de lo que los empleados pudiesen querer o querer. Sin importarle. O sin importarles. Si yo veo por mí y no me interesan los empleados. De acuerdo. Ahora, lo cual es importante entender que a veces estas ideas preconcebidas también se generan por acciones o decisiones que han tomado los empresarios o que no fueron bien comunicadas o que generaron estas creencias o estas leyendas urbanas. Resulta que alguna vez el empresario llegó de mal genio a la oficina y tuvo una reacción bastante fuerte quizás con uno de los empleados, entonces ya se corre la voz dentro de la empresa que este empresario, este gerente pues no es humano, que humilla a las personas, que hace quedar mal a los demás, y la gente se empieza a poner un poco a la defensiva. Entonces, un tema que son ideas preconcebidas que pueden venir de la casa o que se pueden crearse o generarse en el trabajo. Miguel, como usted lo mencionó, como primer punto, como primera causa, es un tema de comunicación. ¿De qué manera se puede lograr, en base a su experiencia laboral, este tema de eliminar empresarios versus empleados y hacer más bien un tema de empresarios junto con empleados? María Antonieta, esa es la clave en una empresa, que la gente tome conciencia que no hay que hay que eliminar este versus y obviamente reemplazarlo por el en conjunto con. Y es muy importante porque el rol de ambos es fundamental para una sociedad, es fundamental para una economía. Y los empresarios deben comprender, no creerse más que los empleados, que se necesitan, ¿no? Que se necesitan, son interdependientes. Y ambos deberían agradecerse mutuamente, porque sin el empresario no hay trabajo, sin el empresario no hay empleados, y sin los empleados tampoco hay empresarios. Y sin los empleados no se puede conseguir las metas que un empresario obviamente se propone. Entonces, es importante aprender a sensibilizar a ambas partes y saber que la culpa también está en uno. No es que solamente los empleados hacen malas cosas, no es que solamente el empresario es el que está mal y debe cambiar y debe ayudarnos más a nosotros los empleados, ni yo como empresario pensar que si yo no estoy atrás de ellos no trabajan y tengo que ser sumamente fuerte con ellos y la verdad es que son unos vagos y son ideas preconcebidas que se han ido generalizando. Entonces, perdón, Miguel, ¿cuál es la tercera causa? La tercera causa quizás es la raíz de todo, que es cuando efectivamente hay un incumplimiento de una de las dos partes de su rol, de su legítimo rol. Cuando el empleado es deshonesto, cuando es incumplido, cuando es irresponsable o cuando no hace lo que le toca hacer, o cuando es impuntual o obviamente el empresario interpreta eso como que me estás haciendo daño, como que me estás generando a mí un problema. Yo me esfuerzo, yo trato de pagar el sueldo todos los meses y es mi capital el que estoy arriesgando y tú no haces lo que tienes que hacer. No hay reciprocidad. No hay reciprocidad. Y lo mismo cuando el empresario tampoco cumple con su rol, es decir, cuando no cumple con la ley, cuando no clarifica bien las funciones que cada uno tiene que tener, o cuando efectivamente hay un maltrato o una humillación para algunos de los empleados. Entonces, ahí ya se empieza a generar un resentimiento y hay un conflicto. Miguel, hemos identificado las tres causas principales de esta problemática. Ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones? Bueno, las soluciones es, si ya tenemos las causas, hay que atacar esas causas. El tema de comunicación hay que trabajarlo profundamente. Hay que, por ejemplo, nosotros en la consultora a la que represento, en Humane Consulting Group, generamos talleres, jornadas de alineación de equipos de trabajo para que justamente se sepan comunicar mejor, y también hacemos a veces diagnósticos donde identificamos cuáles son estas ideas preconcebidas o prejuicios que están obstaculizando el trabajo en equipo, y hay que hacer un trabajo para que haya sensibilización y haya un cambio de actitud en ambas partes, porque al final de cuentas es muy importante que entendamos que no solamente debe cambiar el empleado, sino también el empresario. A veces a nosotros nos contratan para temas, por ejemplo, de coaching, y nos dice el empresario, por ejemplo, mira, dámele un coaching a este trabajador mío que no trabaja bien y que, bueno, tiene una serie y un sinnúmero de fallas. Y cuando trabajamos con el empleado, descubrimos que tampoco era solo tema de él, sino que también habían temas que solucionar en la forma de trabajar, en el estilo de trabajo del empresario. Y cuando hablamos de relaciones humanas, no es solamente de una sola vía, es un tema
de ambas vías y ambos tienen que hacer ajustes, ambos tienen que tomar conciencia del respectivo rol de cada uno. Y para realmente hacer un cambio de cultura, que es como mande lo que proponemos, como esto se ha hecho cultura, tenemos que realmente hacer un cambio de la cultura organizacional y para eso hay que obviamente involucrar a los empresarios, a la alta dirección y también a los empleados. No es solamente un tema de una de las partes, es un tema de ambas partes y eso es muy importante que esté sumamente claro. Esté bastante claro. Gracias, Miguel, por acompañarnos esta tarde. Gracias por todas este análisis y por supuesto las soluciones que son tan importantes. Encantado. Que esté muy bien. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito